demostrando su capacidad para desarrollar avances clave en materia defensiva. Lo más reciente ahora ha sido la presentación de un misil balístico con un alcance de 2.000 kilómetros en tierra y el poder transportar una ojiva de 1.500 kilos. Tras la exposición de Khaybar, también conocido como Khorramshahr 4, no tardaron en llegar las reacciones de Occidente. El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció alegando que esto es una seria amenaza para la seguridad regional e internacional. ¿Qué demuestra la República Islámica con estos avances y qué tanto le preocupa a Washington? Lo analizamos acá en Detrás de la Razón. Buen viernes para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Pese a las sanciones ilegales y unilaterales de Estados Unidos y sus aliados europeos, Irán sigue con su camino de avances, en especial en el sector defensivo. Este jueves, las Fuerzas Armadas del país persa presentaron un nuevo misil balístico con un alcance de 2.000 kilómetros y capaz de portar una ojiva de 1.500 kilogramos. Para crear capacidades tácticas, este misil bautizado como Khorramshahr 4 está equipado con uno de los motores de combustible líquido más avanzados y su motor se coloca en el tanque de combustible, lo que ha reducido la longitud del misil a unos 13 metros. El mensaje del Ministerio de Defensa al mejorar sus capacidades defensivas para los enemigos es que estamos decididos a defender al país y los logros de la Revolución Islámica. El mensaje de esta acción para nuestros amigos es ayudar a la paz y la estabilidad en la región y brindar un apoyo integral a nuestros amigos y países que están en el camino de la lucha contra el sistema hegemónico. La alta velocidad con la que la ojiva golpea el objetivo hace que los sistemas de defensa del enemigo sean incapaces de detectar e interceptar y tomar medidas para destruir la ojiva. La diferencia entre este misil y otras generaciones anteriores es la precisión de la orientación en la fase intermedia, volando por encima de la atmósfera. Otra característica de este misil es su guía intermedia, de modo que los sistemas de guía del misil se apagan después de entrar en la atmósfera y no hay posibilidad de guerra electrónica enemiga sobre él. La capacidad más importante del misil es su maniobrabilidad y escape de radar, que teniendo en cuenta los cambios introducidos en la ojiva y aletas, aumentan su capacidad de escapar de los radares, de modo que tiene una menor corte transversal de radar. Asimismo, puede usar varias ojivas dependiente de las misiones y prepararse en el menor tiempo posible, una capacidad que es muy importante en misiles balísticos. La presentación de Khorramshahr 4 provocó la ira de Estados Unidos y sus aliados europeos. El nuevo portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, lo consideró como una amenaza. En reacción, Teherán arremetió contra Occidente, en especial Estados Unidos y Francia, por poner en entredicho el progreso y el poder defensivo de la República Islámica. Los mismos gobiernos occidentales, en concreto Estados Unidos y Francia, que desempeñaron un papel crucial en incitar y armar al régimen Ba'ath del dictador iraquí Saddam Hussein para atacar con misiles las ciudades y el pueblo indefenso de Irán, y se encuentran entre los principales exportadores de armas de la región de Asia Occidental, hoy expresan preocupación por el avance y el poderío defensivo y disuasivo de la República Islámica. Ellos están en contra de un Irán fuerte. Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Las autoridades iraníes han asegurado en reiteradas ocasiones que su capacidad militar es su línea roja y su doctrina de defensa se basa completamente en la disuasión, si bien alertan de que la República Islámica siempre estará lista para defenderse. Allí teníamos entonces lo que ha sido este nuevo avance tecnológico en materia defensiva y militar de la República Islámica, sobre el cual ya vamos a estar ahondando con nuestros expertos. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar antes a nuestros analistas.
Hoy estará con nosotros el profesor Vladimir Adrianza, analista internacional, doctor en Defensa y Desarrollo Integral desde la capital de Venezuela, Caracas. Y también nos estará aportando en el análisis Jean-Pierre Anaya, analista geopolítico internacional, también desde Caracas, Venezuela. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en esta edición, profesor Adrianza. ¿Cómo está? Bien, Dani, bien. Saludos a toda la audiencia. Un gran saludo para usted y a ti, Jean-Pierre, bienvenido también nuevamente una vez más acá, detrás de La Razón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. Bueno, yo quiero iniciar con usted, profesor Adrianza. Allí lo veíamos, este nuevo misil balístico de Irán con un alcance, reitero, de 2.000 kilómetros, combustible líquido y capaz de portar una ojiva de 1.500 kilogramos, teniendo una mayor precisión para apuntar objetivos, parte de, lo innovador en este misil. ¿Cómo se apuntala, profesor, en el poder disuasorio de la República Islámica de Irán esto que acabamos de ver? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que revisar un poco la historia de los últimos 40 y tantos años, todas las agresiones que Irán ha tenido de parte de diferentes áreas que han intentado justamente doblegarlos como país y doblegar la revolución islámica. El liderazgo iraní ha decidido salvaguardar los logros de la revolución iraní y salvaguardar el país. Por lo tanto, no puede hacer otra cosa que apelar a su capacidad defensiva. Fortalecer la capacidad disuasoria de Irán ante las amenazas regionales y extrarregionales es importante en estos momentos. Muestra que Irán puede desarrollar, eso es otra cosa, puede desarrollar una tecnología propia, capaz de defender justamente su integridad territorial y sus intereses. La estrategia de Irán, hay que decirlo, ha sido una estrategia totalmente defensiva. No ha sido Irán quien ha agredido de principio a diferentes entes que han intentado agredirla, y ha sido todo lo contrario, pero requiere de una capacidad disuasoria ante los ataques que ha recibido en los últimos tiempos y sobre todo desde la parte occidental. Las potencias occidentales han estado en todo este tiempo, todos estos años, agrediendo realmente a la República Islámica de Irán, y por lo tanto es necesario que ésta haya desarrollado su capacidad disuasoria para evitar esos ataques. Muy clave lo que dice usted, profesor Adrianza, de que precisamente Irán no ha sido el que ha agredido en todos esos precedentes que hay, y aún así, bueno, desde el otro lado del mundo se le sataniza al tener esta capacidad, este poderío defensivo. Voy contigo, Jean-Pierre, y fíjate que este nuevo misil de largo alcance, entre otras de sus innovadoras características, es que es indetectable a los sistemas antimisiles, ¿no? Allí pudiéramos hablar también de una evolución en esta serie de misiles Horanchar. ¿Cómo se inserta la presentación de este nuevo misil a tu consideración, Jean-Pierre, que tendría un alcance sin igual en momentos de tensión en la región de Asia Occidental, sobre todo por el accionar agresor del régimen israelí, y lo hemos visto, constantemente? Claro, mira, Dani, muchas gracias y un saludo al profesor Adrianza. Miren, el papel o la tarea que se ha traído Irán como un actor importante dentro del escenario del Medio Oriente es el de precisamente ser un actor de equilibrio dentro de la correlación de fuerzas que existe en Medio Oriente, ¿no? Este misil y la tecnología misilística que ha desarrollado Irán permite que dentro de la región del Medio Oriente tengas un Estado con la capacidad de responder o de disuadir la amenaza del principal Estado agresor de la región, que es el ente israelí, ¿no? Entonces, esa capacidad de respuesta te da una posibilidad del avance material, del avance en las capacidades tecnológicas que tiene Irán,
y que es algo muy importante. La mayoría de los países de la región, Medio Oriente, Arabia Saudita, todos los otros, dependen para su defensa de importaciones de material militar. Irán es el único país de la región que tiene la capacidad de producir sus propias armas y su propia tecnología, y eso le permite desarrollar el equilibrio en las fuerzas que participan en la región, ¿no? Entonces, acá tenemos un misil que de un solo ataque tiene la capacidad de enfrentar o responder un posible ataque que se dé desde territorio israelí y responder en ataque israelí. La lógica del equilibrio de poder, del equilibrio de las fuerzas, nos indica que esto naturalmente tendría que disuadir a Israel de realizar un ataque contra territorio iraní o contra algún interés iraní, porque tiene la garantía de que recibirá un ataque inminente. Entonces, en realidad, a diferencia de lo que podrían decir algunos otros actores, la capacidad militar de Irán garantiza la estabilidad de la región en lugar de amenazar su estabilidad. Muy importante esto de que no solo se traduce en un beneficio a nivel defensivo para la República Islámica, sino también una garantía para esa seguridad de la región, como nos exponen nuestros expertos en la materia. Regreso con usted, profesor Adrianza, y quiero citar algo en particular. El desarrollo y la proliferación de misiles balísticos de Irán representa una seria amenaza para la seguridad regional e internacional y es un serio desafío a la no proliferación de armamento. Esto según el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Matthew Miller. ¿Qué le preocupa, no, a Estados Unidos del programa de misiles de Irán y cómo lo contrastamos? Porque cuando se trata, por ejemplo, de Israel, ¿no?, y de sus ojivas, se hace caso omiso, o incluso cuando es Israel el que lanza algunos de estos artefactos contra el pueblo palestino. Bueno, lo primero que hay que decir, estimado Dani, es que si estudiamos un poco la historia de lo que es el colonialismo y el imperialismo, un factor muy importante que era la capacidad agresiva de Occidente, la capacidad armamentística de las potencias occidentales para agredir pueblos indefensos. Entonces, eso justamente, en la medida en que emergen nuevas potencias, en la medida en que los países asumen con seriedad su soberanía y asumen su capacidad de defensa, indiscutiblemente van restando posibilidades a las agresiones impunes que se hicieron durante siglos y particularmente en tiempos recientes en contra de naciones totalmente indefensas. Los ejemplos son muchos, que podemos decirlo, pero definitivamente lo más importante de todo esto es que declina la capacidad hegemónica de Occidente tanto en el área militar como en el área industrial, porque por supuesto, por una parte se están produciendo armas de disuasión, pero por otra parte eso también tiene un reflejo en las capacidades industriales del país y eso también implica una disminución de la dependencia de las potencias occidentales, cosas que a ellos no les conviene. Entonces, en la medida en que se avance en todo lo que es el desarrollo de capacidades industriales y capacidades militares en diferentes pueblos del mundo, en esa medida se resta la hegemonía de potencias, digamos hoy en este caso los Estados Unidos, que ellos han querido y quieren todavía dominar al mundo entero. Y precisamente Estados Unidos habla de una amenaza para la seguridad regional, Jean-Pierre, pero, y es decir, refiriéndose a Asia Occidental, no, pero viendo los precedentes de agresión e intervención en la región, ¿cómo puede representar, no, el desarrollo defensivo de Irán un peligro para la zona cuando efectivamente quienes han agredido, intervenido militarmente han sido los actores que están diciendo o que están alegando esto? Mira, como un peligro no lo consideraría. Como una amenaza sí, y por una razón muy sencilla. Las armas no son caramelos, las armas son para amenazar. Irán lo que está diciendo es, tú no tienes, o algún Estado no tiene por qué irrespetar mis intereses, no tiene por qué irrespetar los intereses de la región, no tienes por qué responder porque vas a tener una respuesta, ¿no? Y por eso los Estados hacen la demostración de armas, por eso se hace la demostración de armas, ¿no? Que Estados Unidos, que su única herramienta
para conquistar el mundo, para someter al mundo, sea precisamente la amenaza y la agresión, y critique que un país como Irán desarrolle sus amenazas, es bastante hipócrita, porque precisamente la amenaza del uso de la fuerza es un elemento disuasorio que ha permitido la estabilidad de varias regiones. La amenaza nuclear fue lo que permitió la estabilidad entre las dos potencias. Entonces, ¿como un peligro? No lo considero un peligro. ¿Por qué? Porque Irán no ha tenido un comportamiento ofensivo en contra de los Estados miembros. Como una amenaza a los Estados que pretenden abusar del uso de la fuerza para sacudir o para someter a los otros países a sus intereses, sí, es una amenaza, y deberían considerar que si continúan por el camino que tienen la garantía de que tendrán una respuesta, ¿no? Y las autoridades iraníes han sido bastante claras en el respeto. O sea, Irán no va a someterse a agresiones y tiene la capacidad de responder, y por eso estamos desarrollando una tecnología propia que nos permita responder, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que causa y es lo que causa la carrera armamentística. Si queremos reducir la amenaza, tenemos que comprometernos a reducir la carrera armamentística. Bien, y además esto me iba a referir sumado no solo al área del programa de misiles, sino también, lo veíamos hace escasos días, el poderío naval con el tema de la flotilla número 86 y también el avance en materia de drones. Profesor Vladimir, regreso con usted y hay un punto particular, porque vamos a traer a colación que este programa de misiles iraní fue uno de los alegatos del entonces presidente Donald Trump para retirar unilateralmente en el año 2018 a Estados Unidos del acuerdo nuclear multilateral del 2015 y volver a imponer sanciones contra Teherán. Pero si revisamos, ¿no?, a la fecha y viendo el desarrollo que ha seguido sosteniendo Irán en toda esta materia, e incluso a pesar de las sanciones de Occidente, se pudiera reafirmar mucho más ese fracaso de la política hostil de Washington en este sentido, incluso cuando la decisión desde la Casa Blanca para reanudar el acuerdo nuclear quedó estancada. Bueno, evidentemente, en la medida en que cada país vaya apreciando su soberanía, en esa medida va desarrollando sus métodos de defensa y, por supuesto, evitando justamente todo lo que ha sido el atropello de parte de Occidente. Cuando Donald Trump se decide retirar, fue más por un acto de malquerés, hay que decirlo. O sea, fue un acto impetuoso por el hecho de que el objetivo de ellos era golpear a Irán, y golpearlo desde la perspectiva de imposibilitarle su desarrollo, no solamente en el marco militar, sino su desarrollo industrial, que es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando nosotros vemos que, recordemos el asesinato de Soleimani, eso fue obra de Donald Trump, Donald Trump ayudado por Israel. Hay que tomarlo en cuenta. Y cuando nosotros vemos que esa situación, esa fue la postura de la Casa Blanca, no podemos pretender de que Irán simplemente se cruce de brazos y deje que le maten a todos los funcionarios que sirven al Estado iraní y que destrocen sus intereses. Yo lo que creo que es una forma de plantar cara ante este ataque, y por supuesto ellos van a buscar cualquier excusa. Ellos van a decir, bueno, que Irán, la que sea con respecto al acuerdo nuclear, pero el hecho es que quien ha fallado aquí es la Casa Blanca. Quien ha abusado de su poder ha sido la Casa Blanca, y quien ha agredido es la Casa Blanca. Entonces, indiscutiblemente no se puede esperar que la Casa Blanca haga otra cosa que la que ha hecho, y más bien es necesario, por lo tanto, eso justifica justamente todo lo que es la senda del desarrollo que tiene Irán, tanto en el marco del desarrollo industrial como de desarrollo militar, disponiendo ahorita de los medios para disuadir cualquier intento de Occidente de atacar el país y desestabilizar la nación y la región.
Ahora, hablando precisamente de la región, de lo que ya hemos venido analizando en otras ediciones, ese contexto de recomposición de un nuevo orden mundial, Jean-Pierre, ¿cómo se compara, no, todo lo que estamos observando de Irán, todo lo que ha venido mostrando con su desarrollo en misiles, en drones, como les decía, en la capacidad de su flotilla navegando en aguas internacionales, ¿no?, entre otros logros militares? ¿Cómo se compara todo esto en esa balanza con Occidente, pero dentro de un status quo en transformación, una recomposición de ese orden mundial? Mira, yo comenzaría completando algo que dijo el profesor Adrianza, ¿no? La capacidad industrial y la capacidad militar. La capacidad industrial es lo que te da capacidad militar, ¿no? Porque al final las armas y todo el equipamiento y la comida de los soldados la necesitas un desarrollo industrial, que es lo que se está observando en Irán, ¿no? Entonces, Irán está teniendo un desarrollo de producción de armas, de producción de vehículos, de producción de barcos, de producción de armamento largo, de tecnología en el uso pacífico y en el uso también militar de la energía nuclear, que lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa. Europa se encuentra con el conflicto en Ucrania con sus arsenales prácticamente vacíos, con sus arsenales con carencias de militar en edad y con una incapacidad de responder a un conflicto bélico. En cambio, Irán no solamente está desarrollando tecnología, protegiendo su territorio, está colaborando con Rusia en materia de desarrollo de drones y está participando precisamente para lograr un equilibrio en la región, ¿no? Yo sobre el equilibrio en la región quería comentar algo, ¿no? En el año 2012, uno de los grandes teóricos norteamericanos de las relaciones internacionales llegó a plantear que un elemento necesario para la estabilidad y la paz del Medio Oriente es precisamente un Irán militarmente fuerte, ¿no? De hecho, en el texto él plantea que Irán debería tener un arma nuclear que en realidad reduciría las tensiones en la región, y esto es algo que más o menos hay consenso dentro de la comunidad científica de las relaciones internacionales, no dentro de los políticos norteamericanos ni dentro de los políticos europeos, pero Irán sí está bastante consciente de eso, bastante consciente de su papel, de sus capacidades y su responsabilidad dentro de la región, la cual materialmente se expresa en todo este desarrollo tecnológico que has mencionado. Muy interesante. Y ya para ir hacia las reflexiones finales, profesor Vladimir, quisiera también saber su consideración respecto a este mismo escenario, un orden mundial en transformación, el tema de cómo desde Irán también se está propugnando por el multilateralismo, la cooperación con los vecinos regionales, y estas capacidades que está demostrando en conjunto con esos otros países con los que tiene alianza, cómo pueden, digamos, mover o pesar en esa balanza en la región con Occidente. Bueno, nosotros tenemos que ver que la política de Occidente, desde tiempos de Gerald Ford y antes inclusive, fue prácticamente desestabilizar la región para que Occidente tuviera el control de los recursos naturales basado en las diferencias políticas y culturales de diferentes sectores de una región sumamente importante para el planeta y particularmente muy importante para Occidente. Entonces, esta situación que ellos crearon ahí, que han creado en términos históricos, realmente ha beneficiado realmente a las potencias occidentales, y esas potencias occidentales son las principales interesadas en mantener el desequilibrio en la región y la enemistad entre los estados. Entonces, esa situación es la que nos lleva a entender el por qué es importante un Irán fuerte para poder equilibrar la región y además de eso, para poder hablar en términos de paz con otros estados, como lo ha hecho, por ejemplo, con Arabia Saudí recientemente. Y lo cual es un avance enorme, puesto que implica justamente dar a la región un equilibrio que antes no tenía. Sí. Ahora, ese intercambio en el marco del nuevo orden mundial que se está creando es fundamental, porque está hablándose de un nuevo orden mundial de paz y de equilibrio entre todos los estados del mundo, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Y el principal país que está agrediendo esa Carta de las Naciones Unidas es justamente Estados Unidos,
porque ellos hablan de un mundo en reglas simplemente para imponer su hegemonía a nivel del mundo. En la medida en que haya otras potencias que sean capaces en lo industrial y en lo militar de crear un freno de la posición que ha tenido Occidente, ya es histórica, con respecto al Medio Oriente, con respecto a Oriente, a todo lo que es Asia Occidental, o como ellos lo llaman, el Medio Oriente, y en el mundo entero, en esa medida tendremos un mundo de equilibrio y un mundo de paz, y allí, que es el que la mayoría de los países y pueblos del mundo aspiran a tener. Y allí vamos a seguir el pulso de esa balanza y de ese nuevo orden mundial en construcción. Profesor Adrianza, gracias por su análisis, también a ti, Jean-Pierre, por acompañarnos en esta edición. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, saludos a Jean-Pierre. Bueno, gracias por haber estado hoy con nosotros, así cerramos el tema. Ustedes tengan muy buen fin de semana y les esperamos el próximo lunes con mucho más acá en Detrás de la Razón por Hispan TV.